Panorama bíblico número 27. Las epístolas. La Biblia se divide en dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros. Los primeros 5 libros forman el Pentateuco, es decir, los libros que escribió Moisés. Luego tenemos los libros históricos, los poéticos, los profetas mayores y profetas menores. En el Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios, seguidos por el libro de Hechos y luego las epístolas o cartas, las cuales se dividen en dos secciones, las cartas de Pablo y las cartas generales. Pablo escribió 13 cartas, las otras fueron escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. No sabemos quién escribió la carta a los hebreos. El último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Repaso, la Biblia se compone así. Antiguo Testamento, 39 libros. Nuevo Testamento, 27 libros. Total, 66 libros. Pablo fundó muchas iglesias en las ciudades donde realizó sus viajes misioneros. Allí conoció a muchas personas que llegaron a quererlo como al verdadero padre espiritual que representaba. Fue muy difícil para estos nuevos creyentes despedir a Pablo cuando tenía que continuar con el resto de sus viajes. Con toda seguridad extrañaban sus enseñanzas y su amistad. Por otro lado, Pablo los llegó a amar mucho y deseaba seguir en comunicación con ellos. Debido a eso fue que Pablo les escribió estas cartas. Esta no era una correspondencia social o trivial. Su contenido era instrucción, doctrina y consejos de cómo comportarse en la vida cristiana. En los días de la iglesia primitiva, los nuevos creyentes no tenían los recursos que tenemos hoy. No había escuela dominical, institutos bíblicos, no habían programas radiales cristianos, no habían computadoras o teléfonos, ni tenían YouTube para ayudarse con el aprendizaje. Todo lo que aprendían acerca de la fe lo recibían de la enseñanza de los apóstoles y mayormente de las cartas o epístolas que éstos escribían. Gracias a Dios tenemos copias de esas cartas tan valiosas, las cuales seguimos estudiando hoy en día. Usualmente las reproducían a mano y las circulaban entre las iglesias. Era muy difícil obtener una copia de esas cartas. Hoy las tenemos en diferentes idiomas, en diferentes versiones y formatos, hasta con fotos e ilustraciones, y aún así no las aprovechamos. ¿Por qué son tan importantes las epístolas? El libro de los Hechos contesta la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Las epístolas contestan la pregunta ¿cómo debo vivir para Cristo después de ser salvo? Vimos anteriormente que Pablo realizó 3 viajes misioneros antes de su viaje a Roma. Pablo tenía muchos deseos de visitar a los creyentes que vivían en esa gran ciudad y le pedía a Dios poder hacer un viaje próspero algún día. Finalmente Pablo llegó a Roma, pero fue llevado como prisionero en un barco. En el camino enfrentó tempestades, hambre, naufragio, ataque de una víbora, frío, calor, incertidumbre y mucho más. No fue un viaje placentero, pero llegó a su destino deseado. Cuando llegó, Pablo estuvo preso por 2 años en Roma. Muchas personas de diferentes lugares vinieron a visitarlo. Le traían noticias de los creyentes en las iglesias que había fundado, a lo cual él respondía enviando cartas a dichas iglesias. Uno de esos visitantes fue Epafras, que venía de la ciudad de Colosas, en Asia Menor, y quizá el dirigente fundador de esa iglesia, mientras Pablo estuvo en Éfeso, muy cerca de allí. Epafras vino a Pablo para buscar ayuda y consejo, pues la iglesia estaba en peligro a causa de los falsos maestros que frecuentaban las iglesias de Cristo en esa región. Estos eran principalmente judaizantes, con ideas místicas y contrarias a las Escrituras. Mientras Epafras estaba con Pablo, otro visitante llegó también. Su nombre era Onésimo, un esclavo que había abandonado a su amo llamado Filemón. Filemón era el dueño de la casa donde probablemente se reunía la iglesia de Colosas. Cuando Onésimo llegó con Pablo, se convirtió al Señor Jesucristo, y Pablo lo envió de regreso con una carta intercediendo a Filemón por este esclavo, que ahora era un creyente y hermano en Cristo. Las falsas enseñanzas que atacaban a la iglesia no solo eran un problema para los colosenses, sino también para la iglesia en Éfeso.
Por eso Pablo envió a otro visitante llamado Tíquico, con la carta que conocemos como Efesios. Otro hombre que visitó a Pablo esos días fue Epafrodito, que venía de la iglesia de los filipenses, con una ofrenda especial para el amado apóstol. Pablo aprovechó el momento para enviarles una carta de agradecimiento y en ella también corrigió algunos asuntos que necesitaban atención. A estas 4 epístolas se les conoce como las cartas de la prisión, porque fueron escritas por Pablo mientras estaba preso en Roma. Las 2 cartas que explican y defienden el Evangelio son Romanos y Gálatas. Recordemos que en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, después de visitar la isla de Chipre, se dirigieron a la parte norte de Asia Menor, en la región conocida como Galacia, donde establecieron algunas iglesias. Tiempo después, Pablo supo que ciertos maestros judíos estaban inquietando a los recién convertidos en Gálatas, al imponerles la circuncisión y el yugo de la ley mosaica, como requisitos necesarios para la conversión e inclusión de la Iglesia de Cristo. Así que Pablo escribió con mucha frustración y enojo esta carta, para advertir y exhortar a los creyentes de las iglesias, quienes ya estaban siendo engañados e influenciados por los falsos maestros. A la carta de los Gálatas le llaman la Carta Magna de la Libertad Cristiana, porque sostiene que la salvación es únicamente por la fe a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y no por ninguna obra humana ni religiosa. La carta a los romanos fue escrita por Pablo desde la ciudad de Corinto al cierre de su tercer viaje misionero, y fue enviada a sus amigos en Roma a través de Febe, una mujer muy servicial en la obra del Señor. ¿Puedes imaginarte qué gran responsabilidad de esta hermana llevar en su bolso tan importante documento? Romanos presenta la doctrina de la justificación por la fe. En esta carta demuestra primeramente que todos los hombres son pecadores y por lo tanto son culpables delante de Dios. Luego nos dice cómo el Señor murió como sustituto de los pecadores, para que los hombres puedan ser salvos con solo creer en Él. Después de escribir los maravillosos beneficios de la justificación, Pablo hace énfasis en que esta salvación gratuita debe conducir a una vida santa. Los creyentes se consideran muertos y sepultados en Cristo. Ahora viven para agradar a Dios. El Espíritu Santo, viviendo en ellos, les da poder para vivir agradando al Señor. Los últimos 5 capítulos contienen enseñanzas prácticas sobre cómo deben comportarse las personas justificadas en sus tratos con Dios, con el gobierno, con el mundo y con otros creyentes. La epístola a los romanos se considera como la presentación más importante de las doctrinas cristianas fundamentales. Preguntas. Número 1. Escribe el repaso de cómo se compone la Biblia. Número 2. ¿De qué forma aprendían los nuevos creyentes las doctrinas de la fe? Número 3. ¿Por qué son tan importantes las epístolas? Número 4. ¿Cuáles son las cartas de la prisión? Número 5. ¿Quiénes son las personas que llevaron las cartas para ser entregadas a sus destinatarios y a qué iglesias las llevaron? Versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Oración. Bendito Dios y Padre, gracias porque preservaste tu palabra en esos documentos donde fue escrita, y que a pesar de los peligros y de los enemigos que han querido destruir la Biblia, la tenemos intacta y viva, aún en nuestros días, para seguir transformando vidas para tu gloria. Amén.